Hola, hola preciosas, ¿cómo están? Vamos a hacer este proyecto con mucho cariño. Te invito a seguirme si aún no me sigues, que actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video por acá. Y bueno, para este proyecto, mis hermosas, vamos a estar trabajando con alambre número 22. Vamos a entorchar alambre número 24 para obtener alambre número 22 entorchado. Al alambre 24 la cantidad que vas a entorchar es de 3 metros con 20 centímetros. Entonces te va a quedar, una vez entorchado, te va a quedar 1 metro con 20 centímetros, algo así, más o menos algo así te va a quedar. Y vamos a trabajar con esta herramienta de mandril. Esta de forma redonda mide 5 milímetros, es el diámetro de ella. Vamos a hacer primeramente la pulserita y luego estaremos realizando los topitos, esos topitos que están de muerte lenta. Como vistes, me ubiqué, ¿verdad?, en la base y voy a empezar a hacer un coiling aquí. No necesariamente tiene que ser tan pegadito, pero tampoco lo tienes que hacer tan separado, ¿verdad? Si no tienes de esta herramienta, busca algo, un bolígrafo, quizás los bolígrafos o los lápices de grafito son más gruesos, ¿verdad? Yo creo que sí. Búscate algo que mida unos 5 milímetros para hacer esta pulsera. Ok, aquí ya envolví todo, ¿verdad? Todo tienes que irlo envolviendo bien apretadito, ¿verdad? Luego se te va a abrir así. Todo el metro con 20, todo lo que te quede de lo que hicimos, ¿verdad? Y lo que vas a hacer es esto. Vamos a aplastar esto así, de esta manera, con nuestras manitos, pero con cuidado, ¿verdad? Para que no vayamos a deformar el trabajo que queremos hacer. Vamos a ir aplastando así de este lado, o sea, del lado derecho, ¿verdad? Tienes que ir y estirando así y aplastando, compactando con tu manito. Es 1 metro con 20 centímetros que ocupé para hacer esto. Obviamente que me va a sobrar un chin, ¿verdad? Porque lo que necesito son 15 centímetros de este trabajo. Vamos a realizar 15 centímetros. Entonces, con el martillo vamos a compactar. Voy a hacer esto, ¿eh? Del otro lado lo doblé, o sea, volteé y voy a hacer esto, a ponerlo así, para que se me ponga lo más recto posible y no esté encurvado, ¿verdad? Entonces, por eso hago esa técnica, para que se mantenga así más recto, ¿verdad? Entonces vamos a darle con el martillo, así como ves. Vas a martillarlo sin miedo. Y aquí vamos a terminar de perfeccionar con nuestras manitos. Entonces, al final, esto es lo que necesito, una separación no tan separado,
¿verdad? Que se vea esta forma aquí cruzada, ¿verdad? Mira, esta es la forma que nos debe de quedar. O sea, este es el diseño que necesitamos. Ahora se volvió a enrollar así, lo traigo y lo hago de esta forma aquí. Lo envuelvo así, ¿verdad? A su reverso. Hacemos esto para que él se enderece, ¿viste? Ya él se endereza y vuelvo a ejecutar la técnica de compacto. Esta es la técnica de compactar. Entonces no es difícil, no es complicado, es laborioso, hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Cuidando los detalles, cuidando las figuritas para que pues te salga un trabajo nítido, limpio, porque algo que sí a mí me gusta que ustedes sepan y aprendan, ¿verdad? Es a trabajar con nitidez. No hacer una pieza por hacer, la verdad, sino que esa pieza tenga sentido, propósito, para que tu joyería, tu emprendimiento vaya creciendo con un nivel espectacular. Entonces miren, así quedamos. Aquí no vamos a ocuparlo todo, obviamente. Vamos a tomar medida de cuánto, porque lo que necesitamos nada más son 15 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí me sobró, me va a sobrar este poquitico, ¿viste? Nada más este poquitico. Entonces a la hora de cortar, antes de cortar el excedente, voy a cortar aquí un poquito, ¿verdad? No voy a cortar a ras, sino que me quede, ¿verdad? Aquí un espacio para poder poner aquí el cierre, poder asegurar. Entonces con el cierre que yo voy a trabajar hoy es un cierre de presión. Entonces ustedes pueden ponerle con el mismo tejido que vamos a realizar. Aquí le pueden poner su argolla y su cierre artesanal, así que no hay ningún problema. La pulsera va a quedar bien compactada y con seguridad. Entonces antes de cortar vamos a definir bien, ¿verdad? Lo que es la pieza bien compactada, que esté bien compactada, y el final yo voy a cortar acá en esta parte voy a cortar a partir de aquí voy a cortar por acá abajo, ¿verdad? Y voy a llevarme esto hacia acá arriba y listo. No corté tan completo los 15 centímetros, ¿verdad? Porque de repente lo corté a 15 centímetros y medio por todo y todo, como dicen por ahí, porque esto de acá lo voy a unir un poco más, lo que son los extremos, esto lo voy a unir un poco más para que el cierre de presión agarre hasta aquí, ¿verdad? Entonces el cierre de presión va a agarrar hasta acá y me va a dejar nada más 15 centímetros, que es lo que necesito que mida la pulsera, porque luego le ponemos, ¿verdad? Su cadena de extensión.
Listo, todo bien compactadito. Ya tenemos, miren, aquí la pieza como la necesitamos, así recta, con estos espacios así. Los espacios tienen que verse así, como lo ves, ¿verdad? Mira, esos son los espacios, no tiene que ser abierto, tiene que ir encimada la pieza. Entonces, ahora vamos a tomar 80 centímetros de alambre 26. 80 centímetros, vamos a empezar con 80 centímetros. Y voy a empezar a trabajar con cristales de este color. Creo que no se va a ver mal. Este es de 4 milímetros. Sí, le vamos a poner de 4 milímetros y se una con unos cristalitos más pequeños, pero esta se lo vamos a poner de 4 milímetros. Entonces vean, voy a fijar mi alambre aquí de esta manera. Vamos a fijarlo, que quede bien bonito. Por cierto, los enlaces de las tiendas, ya saben, se los dejo acá en la descripción del video. Los enlaces de las tiendas donde compro los cristales, donde compro los alambres. Estos alambres son chapados en oro de muy buena calidad. Te sale súper más económico comprar estos alambres que comprar los alambres en rollos pequeños. Tienes la oportunidad de poder ganar un poco más de dinero comprando este tipo de alambre. Entonces vean, aquí como ven ya me estoy fijando el alambre, ¿verdad? Y en la descripción del video, cuando tú vas a ver los enlaces, tú si no puedes verlo, ve donde está el nombre del video, donde dice más, se te va a desplegar todo el detalle, ¿verdad? Los enlaces de las tiendas y todo lo demás que necesitas ahí. Entonces, por supuesto, es en AliExpress. Este video no es un video pagado por AliExpress, ¿verdad? Solamente estoy compartiéndoles a ustedes los enlaces de las tiendas donde yo compro y para que aprovechen también los descuentos de AliExpress. Eso sí, claro que yo gano, ¿verdad? Porque ustedes compren en esos enlaces, obviamente. No es que gano el montón de dinero, pero sí apoyas al canal comprando por esos enlaces y poniendo los códigos que yo te dejo por acá. De esa manera estás colaborando para que este canal pues siga creciendo. Ok, seguimos. Aquí ya fijo una vez, ¿verdad? Vuelvo e ingreso el alambre por acá para que quede bien fija esa parte. Esto hay que fijarlo bien. ¿Por qué razón? Iba a ponerle cristal, pero todavía no. ¿Por qué razón hay que fijarlo bien? En esta primera parte no vamos a poner cristal porque ahí va a ir el cierre. Entonces, ¿por qué razón? Para que esto no se te estire no se te vaya a estirar como un acordeón, ¿verdad? Esta forma de fijar es para que la pulsera te quede fija y no se te vaya a estirar, sino que quede bien compactada, no te quede como resorte. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de acá. La coloco ahí. Colocamos bien colocadito el cristal. Me cruzo a la siguiente. Y ahora, ya que fijé aquí, ¿verdad? Bien, voy a ir colocando cristal de por medio. Iba a colocar un cristal más, pero como este cristal es grande, voy a tener que ir subiendo
y colocar uno de por medio. En esa no, en esta sí, pero necesito retroceder para que primeramente esto quede bien fijo. Hay que fijar bien, porque si no fijas bien, ¿qué va a pasar? La estructura se te va a estirar como un acordeón y no queremos eso, ¿verdad? Entonces continuamos. Ahora aquí voy a costurar la siguiente pieza. Le doy de nuevo ahí, ¿verdad? Para cerrarla ahí. Me cruzo por acá, que es donde voy a colocar ahora sí cristal. Entonces voy a ir colocando en uno de por medio, porque el cristal es un poco más grande. En uno que llevo adelantado, ese cristal es de 2 milímetros, así que yo pues creo que lo puse, voy a verificar. Sí, ahí sí lo puse más seguidito, porque el cristal es de 2 milímetros. Mientras que este pues es más grande y necesitamos más espacio. Entonces vuelvo a pasar por acá para que quede bien fijo ahí. Me cruzo al siguiente. Entonces no es difícil, pero es una técnica de principiante para que de verdad que con trabajando estas técnicas de principiante, tú te vas familiarizando más con el alambre, de cómo costurar, ¿verdad? Son técnicas de cómo ir costurando con paciencia. Te abren estas técnicas que yo les estoy compartiendo, te abren la mente para que tú puedas realizar un tejido más complicado, ¿verdad? Son técnicas de principiantes que te llevan a escalar en tus técnicas. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Las que son de principiantes, que están empezando en este mundo del alambrismo, quieren tener ese acabado fino, tener esa experiencia, pues ok. Para tener esa experiencia tienes que empezar a hacer técnicas de principiante, de cómo costurar, cómo colocar cristales, ¿verdad? Cómo hacer una filigrana, porque estas son técnicas de filigrana sencilla. Es una filigrana, yo le llamo filigrana de acordeón. Y bueno, tú le pones el nombre que a ti te dé la gana, ¿verdad? A tu diseño. Si tú crees que ay no, esa filigrana no me parece que se llame filigrana de acordeón, le voy a poner filigrana de gusano, qué sé yo, de 100 pies, lo que a ti te parezca. Porque tú eres la que va a llevar tu joyería, ¿verdad? Vas a llevar la moda a tu joyería, vas a crear la tendencia, no vas a esperar que llegue. Para seguir tendencia, ¿verdad? Entonces yo les doy el nombre que a mí me inspira, a ponerle. Aquí le voy a fijar uno más. Miren cómo vamos, miren cómo se ve por la parte de atrás.
Y bueno, yo creo que ya la técnica la cogimos, ¿verdad? Ya tenemos la técnica. Recuerdas que en cada separación vas fijando en estas aberturas. Ahí vas fijando el alambre. Te colocas una vez, luego otra vez hacia atrás. Aquí tienes ya para poner, una vez ya has fijado el alambre bien, colocas el cristal. En estos días ha pasado lloviendo, ha pasado el clima súper sabroso por acá en Panamá. Me encanta el clima, me encanta la lluvia. Entonces me aproximo hacia acá para fijar la siguiente. Nuevamente paso por ahí, ¿verdad? La costura. Me cruzo hacia acá. Coloco cristal. Fijamos 2 veces la costura ahí. Ahora avanzamos. Y en esta es que ya sí nos toca colocar cristal. Y así nos vamos a ir. Yo voy a adelantar con uno que tengo ahí adelantado con unas pepitas de 2 milímetros que le puse para avanzar y continuar el trabajo. No vamos a hacer más largo el video. Ya hasta aquí te quedó la técnica, mira. Recuerda que esto es para que esto no se te abra, hay que fijar bien. Ahora, una vez que ya terminó te muestro lo que sigue. Ok, aquí yo uní 80 centímetros más. Mira cómo quedó. Es de 2 milímetros, es más pequeño. Este es el que tenemos por acá, que por ahí van a ver la foto, que por supuesto que ya lo voy a terminar y lo vamos a subir la foto. Entonces, aquí tengo los cristalitos de 2 milímetros. Entonces, y vamos a hacer lo mismo. Del otro lado ya sabemos que la misma técnica. En la misma posición. Nos colocamos acá. Ok. Vamos a hacer casi lo mismo, pero esta parte de acá cambia un poco lo que es la estructura, ¿verdad? Entonces hay que ir teniendo como un poco más de cuidado, un poco más de paciencia. Los cristales van a ir más juntitos. Mira. Entonces hay que ir minuciosamente haciendo este tejido porque si no, esto te va a quedar como un acordeón, como les dije. Se va a estirar como un acordeón. Y eso sí, no puede pasar. No puede pasar de ninguna manera. Entonces esto hay que ir, mira. La técnica es ir entrando en estos pliegues también. Muy
cuidando mucho, mucho, mucho la costura. ¿Viste? Entonces aquí voy a costurar acá. Después que haga la costura, coloco el cristal. Voy a entrar por acá. Voy a salir por aquí porque si no se me va a notar muy feo el alambre. Se va a ver el salto muy grande, entonces hay que evitar un poco esos saltos y ir apretando, ¿verdad? Hay que apretar las costuras. Salgo por acá. Voy a acomodar esto. Costuro y agarro cristal. Entonces, mira, el objetivo es de que esto no se abra. Mira, cuando tú jalas aquí, viste que se mantiene porque la costura, mira, cuando yo jalo no se abre. Entonces hay que ir la costura bien en todo estos, en lo que es estas aberturas, ahí hay que meter alambre. Ahí hay que meter alambre para que quede bien costurado y esto no se vaya a estar abriendo como un acordeón, ¿verdad? Entonces si no la pulsera se va a hacer más larga y no va a medir 15 centímetros. Entonces se le va a ir al cliente, se le va a ir haciendo más grande hasta que se deforme. Por eso hay que tener cuidado con las costuras. Así que vamos ingresando minuciosamente acá en estos empalmes, aquí, ¿verdad? Y aquí sin saltarnos ninguna. Ok, princesas. Aquí estoy colocando el último cristal. Como pueden ver. Y aquí voy a terminar el alambre que me sobró. Así de esta manera, deslizándome. Acá. Y aquí lo que voy a hacer es acortar. Entonces, como te dije, aquí puedes colocar tus cierres artesanales. Mira, esto no se abre, que cuando tú jales, esto no se tiene que abrir. Aquí yo estoy jalando. Como puedes ver, se mantiene su forma
se mantiene en el lugar todito, como puedes ver, mira. Todo esto no debe de estirarse. Por eso es el único cuidado que tienes que tener al elaborar esta técnica. Mira, 15 centímetros que son los que necesitamos. Eso es lo que debe de medir. Esa es la medida máxima porque uno le va a colocar lo que es extensión, ¿verdad? Siempre importante, pues se le coloca la extensión. Este tipo de cierre es de presión y yo lo voy a colocar así. Tomo mi pinza y aprieto. Ubico bien y aprieto. Esto le da a tu joyería un nivel más espectacular. Trabajar tu joyería de esta manera la lleva a un alto nivel, como lo digo siempre. ¿Quieres llevar tu joyería a un alto nivel? Bueno, te recomiendo que me sigas, que veas todos mis videos completos y puedas captar todas mis recomendaciones, todo lo que yo les aconsejo, ¿verdad? Para su joyería. Y comparto, ¿verdad? Lo que a mí me ha funcionado. Obviamente, si te conviene, ¿verdad? Y es lo que a donde tú quieres llevar tu joyería es a un alto nivel, pues te invito a seguir todos mis recomendaciones, estar muy pendiente de mis videos de este canal y del otro canal que tengo de Maite Recomienda, que por ahí yo les comparto muchos, estoy compartiéndole ahí todos los materiales que yo compro, porque compro ahí, ¿verdad? Donde compro actualmente, que es en AliExpress. Y siempre estoy probando productos de buena calidad. Y por supuesto que en Amazon también, por aquí les dejo las herramientas, los enlaces de las herramientas de Amazon. Y acá vamos a colocar el cierre. Ok, también como pueden ver, las argollas estas que yo le estoy colocando ya vienen elaboradas, son de acero inoxidable de alta calidad, PVD. Ese es el acero que recomiendo, o el 316L, ¿verdad? Que es un acero de alta calidad. Ok, acá voy a quitar y voy a colocarle dos argollas más, porque si va a ir con extensión sería ponerle otro tipo de cierre. No me acordaba que era otro tipo de cierre que iba a poner acá, pero este cierre me gusta, me parece que cae muy bien con el diseño. Y miren el impacto que causa. Miren o sea, le sube el nivel a la joyería el tipo de cierre que tú le pongas. Mira qué nivel, mira qué nivel. Wow, de verdad que yo estoy súper encantada y siempre he estado trabajando en ello, en llevar mi joyería cada vez a un mejor nivel. Y la verdad es que lo he logrado. Lo he logrado porque, bueno, mis clientes están siempre súper satisfechos. Voy a ponerle dos argollas y ahora vamos a hacer los topitos. Así que no te vayas porque vamos a hacer los topitos rapidito. Entonces vean, mis amores, miren.
es una pulsera de un tamaño estándar, ¿verdad? Obviamente que si la persona es de muñeca más delgada, pues va a necesitar decírtelo. Ya esos son pedidos especiales, pero normalmente este es el tamaño de pulsera normal, ¿verdad? Para una muñeca normal. Miren qué belleza se ve con el tipo de cierre, qué nivel de joyería. La verdad es que sí. Tú pones tu tienda, mira, con este tipo de joyería, con un cierre así, y eso es wow. La gente va a decir wow. Mira. Van a decir, pero qué wow. Así me dicen a mí, wow, qué joyería más espectacular. Y miren. Bueno, mis amores, vamos a hacer los aretes. Casi que me despido, pero me acordé que nos faltan los topitos. Para hacer los topitos vamos a utilizar alambre número 18. El alambre 18 chapado en oro es suave, pero hay una tienda que vende alambre chapado en oro que el alambre es un poco más duro. Esa es la tienda donde yo compro el alambre más duro en número 18 para hacer topitos. Vamos a hacer esta medida en la medida número 6, vuelta y media. Nos tomamos del centro ahí, ¿verdad? Y cortamos. Aquí tenemos ya el pin principal, la base principal. Voy a perfeccionar. Listo. Vamos a hacer otro solamente vuelta y media, solito, sin pin, y vamos a cortar ahí con mucho cuidado. Tomamos alambre número 26. Vamos a tomar los primeros 40 centímetros y vamos a necesitar alambre entorchado también número 22. Mira, vas a entorchar 100 centímetros de alambre, lo vas a doblar a la mitad, lo vas a entorchar 100 centímetros de alambre liso número 24 para hacer estos topitos. Vamos a hacer una filigrana continua sin llevárnosla una por delante y la otra por detrás. Vamos a seguirla así, continua. Uno, sin voltear, ¿verdad? Sin voltear el alambre, sin darle vuelta a la pinza. No, no, no. Vamos compactando con nuestras manos o nuestra pinza. O con la pinza, ¿verdad? Esta pinza la compré en AliExpress. Me gusta más la otra, ¿verdad? La que compramos en Amazon. Vamos a realizar la cantidad de... Voy a contar cuántos hay aquí. Son 11 figuras de filigrana. Como puedes ver, cómo me coloco, ¿verdad? Esto es súper fácil. Lo estoy haciendo en la posición 2. Simplemente giro la pieza. 2, 4, 6, 8, 10. Falta una. 11. A vuelta y media. Corto acá. Siempre lo digo. Nunca se corta a ras acá, porque hay que costurar esto y tiene que quedar arribita. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Siempre verificamos antes de cortar. Y vamos a realizar lo siguiente. Voy a fijar el alambre a la base principal. Vamos a tomar la filigrana
y la vamos a llevar así. Vamos a ir ingresando por los orificios de la filigrana, así de esta manera. Vamos a redondear esto, ¿verdad? Para ayudarnos y que no se desfigure, no se nos desacomoden esas figuritas, sino que permanezcan así con su formita redonda. Completamos ahí, ¿ve? Completico, llegó a su lugar. Vamos a tomar esto por acá, ingreso por acá para jalar esta figura, unirla, ¿verdad? Listo. Luego ingreso por acá y las uno así, para que dejen de estar separadas, se mantengan ellas así junticas. Listo, miren, quedamos así. Miren qué cochama bella. Ok, voy a cortar esto acá, y esto que me sobró voy a ocuparlo para hacer los topitos. En este caso lo voy a hacer en este color porque ya tengo realizado el color este y este color, que son los colores de las pulseritas que estoy haciendo. Voy a colocar aquí 6 cristales de 4 milímetros. Dos, 4, 6. Ok, hago un círculo, damos vueltica así, y ahora esto lo llevo, le coloco otro cristal en medio y me lo llevo a costura, lo paso 2 veces, corto, este me lo traigo para acá atrás y cortamos. Ok, tenemos uno. Ahora vamos a tomar un poquito más de alambre, vamos a tomar unos 35 centímetros, 40 mejor. Tomamos esta base que hicimos también, vamos a fijarla. Y vamos a ir colocando estos cristales de esta manera. Así como lo veis, uno por uno, así. Hasta rodear todo el círculo. Vamos a colocar 10 cristalitos de 4 milímetros.
Ok, me alcanzaron 11, les cuento. Pero antes de colocar esto ahí, voy a colocar esto acá. Para que estos topitos tengan este efecto, es necesario ejecutar primeramente esto y luego montarlo en su base principal. Les invito a que puedan unirse al canal, a la membresía del canal, y puedan disfrutar de diseños espectaculares que hay disponible hasta ahora en la membresía, desde el nivel 1, nivel 2, nivel VIP. Y ahí les invito, ¿verdad?, a unirse las que puedan y quieran colaborar con el canal. O también puedes unirte a la membresía exclusiva, donde tienes acceso a todas las clases que hay disponible hasta hoy, ¿verdad? Son 2 catálogos, año 2025 y 2026, y vas a tener acceso, ¿verdad?, a todas esas clases. Ahora mira bien, aquí eso te estoy invitando, ¿verdad?, para que puedas tener un poco más de acceso a técnicas un poco más avanzadas, ¿verdad? Sin embargo, aquí siempre les doy lo mejorcito también a ustedes. Miren, por acá voy a irme ubicando así. Entonces voy a tratar de ir agarrando la base principal, que es, ¿verdad?, el círculo que hicimos. Y voy a irme colocando así. Miren, aquí hay que fijarse que tomes la base, ¿verdad?, que hicimos, para que esto vaya quedando costurado y nos pueda dar ese efecto bonito que da este diseño. Ok, estaba sonándome por ahí una alarma. Es que les cuento que estoy haciendo pan de masa madre y ya toca ir a darle amorcito a la masa madre. Ok, terminamos bien. Miren qué cocha más bella. Como a este le puse 11, lo que es el tejido, miren qué cosa más bella. Es que yo estoy que muero de amor. Miren qué lindura. Miren qué lindura el efecto. Esto me mata, no sé, me encanta ese diseño, me fascina. Entonces, para darle un mejor acabado por aquí por atrás, yo empujo los alambres, ¿verdad? O les hago un zigzag así por dentro y listo. Entonces vamos a terminar esto por aquí. Ya casi ya terminé, mejor dicho, a tiempo para ir a ver el pan. Ok, aquí cortamos, escondemos esto bien escondidito por acá y listo, mis amores. Este es el resultado. Miren, tengo que hacer este otro también. Este ya está listo. Miren qué bello estos colores, de muerte lenta, miren. Y bueno, yo me quedo terminando este otro, que es el que corresponde a este jueguito, y este corresponde a este. Belleza, ¿verdad?
escucha más linda. Bueno, preciosuras, nos vemos en un próximo tutorial y como ya saben, les agradezco que me dejen su comentario, que les gustó, les pareció un súper. Ya saben que si nos apoyan, seguimos creciendo. Comparte este video en tus redes sociales para que podamos seguir compartiendo y este canal no deje de existir. Así que muchísimas gracias por todo su cariño, su colaboración. Gracias a los miembros del canal. Les envío un fuerte abrazo también a los suscriptores y a los miembros. Besitos, bye bye.